Ok, estábamos listos ahora sí. Ahora sí, ¿estamos aquí todos? Amén. Amén. Excelente, una disculpa ahí por la demora. Ahora sí, comiencen el tiempo, a contar el tiempo a partir de ahora, ¿ok? Vamos a ver, me gustaría que me puedan acompañar, hermanos. Vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Se escuchan ya las Biblias ahí moviéndose, excelente. Jueces 6, versículo 1. Lo voy a comenzar a leer. Dice en mi Biblia, llamamiento de Gedeón. Y dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina, de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas a Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vamos a orar una vez más. Padre, yo te pido por favor que tú seas tomando el control de esta palabra, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, guiando cada palabra que salga de mi boca, Señor, y que seas tú también preparando el corazón de tu iglesia, Señor, disponiendo, Señor, cada corazón, Señor, poniéndolos atentos, Señor, para recibir, Señor, lo que venga de ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y bueno, familia, me gustaría a mí ir reflexionando un poco sobre esta lectura. Vamos a ir diseccionando esos pasajes uno por uno. Me gustaría hacer algunas observaciones. En la primera parte de esta lectura que acabamos de hacer, yo noto cosas muy interesantes. Me gustaría nada más recalcar en el versículo 1 que dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová les entregó en mano de Madián por 7 años. Yo aquí puedo ver ciertas cosas. Por ejemplo, puedo ver que el pueblo había hecho lo malo ante los ojos de Dios. El pueblo había pecado, había desobedecido. El pueblo en ese momento estaba viviendo las consecuencias de sus propios actos. Es algo que yo puedo ver en este punto de la historia. Y si hemos leído ya el libro de Jueces anteriormente, hemos visto que en ocasiones se habla de que, y de hecho así termina algunos capítulos que ya leímos en la semana, que se habla de que en ese tiempo la gente hacía como bien le parecía porque no había un rey en la tierra. Y en este caso por eso se levantaban los jueces a traer la palabra de Dios, a traer el juicio, a intentar ordenar lo que ya estaba desordenado. Pero en este caso a mí lo que me llama la atención es de que el pueblo de Dios todopoderoso, amén, estaba pasando un mal rato, pero era por sus propias consecuencias. El pueblo de Dios había desobedecido y ya sabían ellos cuál era la palabra de Dios, ya sabían ellos qué era lo que a su Dios no le agradaba, pero aún así ellos habían decidido ser desobedientes. Y aquí esa es la palabra que a mí me brinca mi atención, ¿verdad? La palabra consecuencias, que ellos estaban viviendo las consecuencias. Y tenemos un Dios justo
que perdona multitud de errores, pero también tenemos un Dios también que es justo y por su justicia nos tiene que llevar a través de nuestras consecuencias en muchas ocasiones, hermanos. Porque las consecuencias nos llevan también, por la gracia y la misericordia de Dios, a aprender de lo que estamos viviendo con la esperanza, ¿verdad?, de no volver a caer en lo mismo. Entonces las consecuencias era lo que estaban viviendo y pasando el pueblo de Dios. Y me llama la atención en el versículo 2, dice que ellos, que la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ellos, no sé ustedes, pero esto para mí no se me hace una manera de vivir correcta, ¿verdad? O sea, ellos estaban escondidos, estaban huyendo, estaban en cuevas y pues no me imagino cómo hacer una cueva, ¿verdad? Porque tal vez nunca yo he estado en una, pero más bien me puedo imaginar nada más que tal vez no sea el lugar más placentero, ¿verdad? Dice que estaban ellos escondidos en cuevas y habían hecho lugares fortificados. Vivían con temor y esto para mí, yo veo en estos versículos que ellos vivían sobreviviendo. Sobreviviendo, esa palabra me gusta mucho a mí porque me hace pensar en sobrevivir, que nada más están viviendo por encima de, no están llegando a vivir realmente su vida en plenitud como es el propósito de Dios. Por las consecuencias que el pueblo estaba viviendo, ellos estaban solamente pasando un día tras otro. No sé si me estoy dando a entender, pero muchas veces así estamos nosotros. Muchas veces nos quedamos atrapados en la rutina de nuestro día a día y solamente sobrevivimos cada día. Nos levantamos, ya tenemos la rutina bien establecida en nuestra mente y nuestro cuerpo reacciona en base a ello, ¿verdad? Nos levantamos, vamos a la escuela, los que estudian, regresan, comen, dicen que hacen la tarea, o esperamos que hagan su tarea, se van a dormir y vuelven a iniciar. Cambia un poco la rutina el sábado, pero bueno, los que venimos a la iglesia decimos, pues el domingo voy a la iglesia y es parte de mi rutina también. Y los que trabajamos, nos levantamos temprano, vamos a trabajar, llegamos, cenamos lo que nuestra esposa nos hizo de cenar, bien rico, nos vamos a dormir, o bueno, más bien, nos bañamos, nos vamos a dormir y que no se me olvide, ¿verdad? Y ya volvemos a empezar nuestro día. Y saben, ahora ya casado, me doy cuenta yo también cómo el tiempo pasa volando. Nosotros, mi esposa que está embarazada, ¿verdad? Ya siento que fue ayer, hace unos días en los que nos enteramos que estaba embarazada y ya en agosto, si Dios quiere, ya nace el bebé, ¿verdad? Amén. Y viene sana y todo, se mueve bastante mi hermosa princesa. Ya no voy a dormir, dice mi hermano Raúl. Pero vaya, algo que yo noto es de que también yo por mi rutina que hago en mi trabajo, los días se me pasan volando y ya no me voy a dar cuenta y ya voy a estar, como dice Raúl, sin dormir, ahí abrazando a mi hija, ¿verdad? Y espero ese momento. Pero vaya, la vida que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, hermanos, es mucho más que eso. Es mucho más que la rutina que hacemos todos los días. Y yo en estos versículos que acabamos de leer, yo puedo ver a un pueblo que se está esforzando de una manera increíble solamente por sobrevivir. Eso es lo que yo logro ver en estos dos versos. Un pueblo que se esfuerza y que dice, aquí yo en mis apuntes, ¿verdad? Yo puse que después de su desobediencia se esforzaron por sobrevivir. No se esforzaron por pedir perdón. No se esforzaron por arrepentirse. Se esforzaron por sobrevivir. Se esforzaron por buscar otra manera de seguir su manera equivocada de vivir, pero ellos seguir haciendo lo mismo. No sé si me estoy dando a entender. El pueblo de Israel ya estaba viviendo las consecuencias. El pueblo de Israel ya estaba pasando un mal rato, pero en vez de doblar, no sé si me estoy explicando, pero lo voy a poner así. ¿Qué es más fácil? Agarrar todas mis cosas, irme a buscar una cueva y a moldearla para poder hacerla habitable, o doblar mis rodillas y pedirle perdón a Dios y volverme en pos de Él. No sé ustedes, pero yo creo que es más fácil doblar las rodillas. Es más fácil tal vez de vista, pero lo que pasa en nuestro interior es súper complicado. Es demasiado complicado reconocer nuestra maldad. Y fíjense cómo aún a pesar de que ellos ya estaban pasando un momento de prueba o una aflicción a causa de su desobediencia,
Ni siquiera esa aflicción los hacía volverse a Dios. Los hacía volverse a Dios. Y ellos se esforzaron. Dice en el versículo del 3 al 6, que es donde explica qué es lo que ellos estaban viviendo. Ya estoy en el capítulo 10, yo por el viento que me mueve, ¿verdad? Gracias a Dios por el viento, porque ese es nuestro abanico ahorita. Amén. Y dice el versículo, les dije, del 3 al 6, ¿verdad? Excelente, porque sí son esos. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y bueno, aquí explica, ¿verdad? Que ellos sembraban algo y venían los enemigos, los atacaban, les quitaban todo y los dejaban sin comer. Pero fíjense, ahora que estamos viniendo aquí al terreno con el sol y trabajando en cosas de la tierra, ¿verdad? Algunas personas que yo sé que tal vez ya en sus trabajos hacen un esfuerzo o que ya han trabajado en la tierra también. Algo que yo me he dado cuenta es que chapolear un pedacito de tierra, está bien pesado. Digo, tal vez algunos ya están más acostumbrados. Yo no estoy acostumbrado a hacer eso. En mi casa tengo un pedacito de tierra así muy chiquito y a veces me olvida quitar la hierba de ahí, ya la tengo crecida y cada 2 o 3 veces en el año me acuerdo, déjame la tiro, ¿verdad? Pero lo hago. Pero no, sí me quedo pensando de que si venir a trabajar un pedacito de tierra es bien pesado. Y ahora, también algo que me he dado cuenta, porque aquí ya se vino y se sembraron árboles de fruto. ¿Y eso hace cuánto fue? ¿Hace cuánto vinimos a sembrar los árboles? Como 2 meses, ¿verdad? Y ahorita no vemos todavía ningún fruto. O no vemos todavía un fruto que se pueda comer, si no me equivoco. No sé si alguien ya vino a agarrar alguno y no nos dijo, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, los frutos que hay, por ejemplo, allá en el monte de oración, en el lugar alto, está un higo, si no me equivoco, y ya se ve que está dando un fruto, pero ese no te lo puedes comer. No se lo vayan a quitar. Ese no nos lo podemos comer todavía. Pero a lo que voy yo es de que el esfuerzo que el pueblo también en esto estaban haciendo ellos, no era un esfuerzo tampoco cualquiera. O sea, ellos se estaban esforzando y era un esfuerzo que duró meses para poder recibir un fruto, incluso con el ganado. O sea, tenían que esperar a que creciera, a que estuviera listo. Y ya para que cuando ya estaba listo para ellos tomarlo y comerlo, que viniera el enemigo o su enemigo y se los quitara. Era algo difícil, ¿verdad? Y en esto yo puedo ver 3 verdades que quisiera compartir con ustedes. Verdad número 1, su enemigo venía a hurtar, matar y a destruir todo lo que tienen, todo lo que ellos tenían. Y bueno, no sé si esto les recuerda algo, pero por si no, esto lo vemos también en Juan 10:10, que nos habla de quién es nuestro enemigo. Dice, el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y destruir. Y nos hace una aclaración. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito o la voluntad de Dios para nuestras vidas es esto. No nada más y aquí me gustaría que quedara claro esto, porque el propósito de Dios en nuestras vidas no nada más es darnos vida. Quiero aclarar esto. No nada más es darnos vida para trabajar y hacer una rutina todos los días. No, hermanos. Porque dice aquí la palabra que la vida que Dios planeó para sus hijos es una vida en abundancia. No en abundancia de riquezas, pero en abundancia de vida, en abundancia de lo que estamos haciendo. No con la mente cegada y encerrada solamente en ciertas cosas, sino con un panorama más abierto, con un panorama espiritual. Dios vino a la tierra, vino a morir por nosotros para que nosotros podamos vivir una vida extraordinaria, no una vida común y corriente. Cristo Jesús no vino a la tierra para que vengamos a sobrevivir, para vivir como todos. Él vino para levantar a su pueblo. Dice la palabra que para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Y una luz tiene que estar puesta en lo alto. O sea, una persona que es luz tiene que vivir una vida abundante más que los demás, para que los demás lo puedan ver y puedan anhelar la vida que nosotros tenemos. No porque nosotros tengamos algo especial que sea inalcanzable para los demás, pero sí tenemos algo diferente porque tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Y si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y en nuestro interior, nuestra vida debería de ser de esta manera, abundante y llamar la atención en el buen sentido, llamar la atención
y destacar en lo que sea que estemos haciendo. Que si estamos trabajando, deberíamos de ser un punto de referencia en nuestro trabajo para bien. Porque también pueden ser, sí, Johanny, pues aquí la tengo enfrente. Sí, Johanny, que no hace nada, pero no, me consta que Johanny es muy trabajadora. Pero debemos nosotros vivir ese tipo de vida. Una vida que honre y que dé gloria a nuestro Dios. Amén. Sí me escuchan hacia atrás, ¿verdad? ¿Todas están aquí conmigo, hermanos? Excelente. Excelente. Otra verdad que yo puedo ver de estos pasajes, de que venían sus enemigos y le robaban la comida, y que le robaban todos, es que su verdadero enemigo era uno espiritual, consecuencia de su desobediencia. Es algo que yo puedo entender aquí. El pueblo dice que, ¿cuál era el pueblo que venía a atacar al pueblo de Israel? Los madianitas. Y no sé si ustedes sepan quiénes son los madianitas. ¿Sí saben quiénes son los madianitas? ¿Qué dicen? Sí, el pueblo que venía a atacar a Israel. No, los madianitas también eran hasta cierta forma hermanos del pueblo de Israel. Medios hermanos, porque eran descendencia de Abraham también. Y aquí yo me acordaba de algo, ¿verdad? Dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El verdadero enemigo de Israel no eran sus hermanos o sus medios hermanos. Era el enemigo que estaba detrás de ellos, que los estaba utilizando a causa de su desobediencia. A causa de su rebeldía, ellos estaban viviendo este conflicto de cierta manera con sus parientes. Y saben, luego nuestro pastor hace mucho este chiste. Yo estaba pensando, ayer dije, no sé, pero lo voy a empezar diferente mejor para no meterme en problema yo tampoco, porque estamos siendo grabados. Pero por ejemplo, jóvenes, los que somos hijos, porque todos somos hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Amén, amén. ¿Siguen aquí conmigo? Jóvenes, tus padres no son tu enemigo. Esposos, o sea, tu esposa no es tu enemiga. O diría nuestro pastor, tu suegra no es tu enemiga. Pero el hombre no es nuestro enemigo. O los que trabajamos, ¿verdad? Nuestro jefe no es nuestro enemigo. De hecho, el viernes teníamos un estudio en la casa del pastor, ¿verdad? El equipo de alabanza. Y el pastor nos mencionaba que nosotros como hijos de Dios deberíamos de ver a nuestros prójimos o a las personas a nuestro alrededor solamente de dos maneras. Los vemos como compañeros en este pueblo, en esta guerra, ¿verdad? En nuestro caminar con Cristo. O los vemos como potenciales para ser hijos de Dios. No como el enemigo. No es nuestro hermano, o no es nuestra madre, nuestra esposa, nuestra suegra, nuestro jefe, nuestro amigo, nuestro enemigo. Es el que está detrás de. Porque es una lucha espiritual. Y muchas veces caemos en ese juicio contra nuestras autoridades, contra nuestros líderes, contra personas que buscan nuestro bien, en algunos casos. Porque hay veces que sí, como en este caso, ¿verdad? Que buscaban el mal del pueblo de Israel. Pero nos desenfocamos y no vemos cuál es nuestra verdadera aflicción o quién es contra el que deberíamos estar luchando. Pero esa es otra verdad que yo veo en estos pasajes, que nuestro enemigo verdadero es espiritual, es el diablo, es Satanás, es el opositor, no nuestro prójimo que está a un lado nuestro. Y la tercera verdad que yo veía de estos pasajes es que el pueblo de Dios, solo hasta que hubo consecuencias, buscó a Dios. Solo hasta que hubo consecuencias, buscó a Dios. Y lo buscó precisamente porque había consecuencias, no por otra cosa. Dice, de este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué dice? Clamaron a Jehová. Y qué interesante, porque dice que clamaron a Dios cuando les afectó en su dinero. Cuando ya no tenían, clamaron a Dios. Cuando les faltó, clamaron a Dios. Hace rato en la alabanza me acordaba de este pasaje, ¿verdad? Que la palabra lo dice, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas.
También la palabra nos enseña que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, que Él tiene cuidado de sus hijos. Pero muchas veces así hacemos, hermanos. Muchas veces nosotros estamos pasando un mal momento y no reconocemos que es por nuestras consecuencias. Y muchas veces permanecemos en nuestras consecuencias por no voltearnos a buscar a Dios. Pero es hasta que ya nos sentimos apretados, es hasta que ya nos sentimos que ya no podemos más, que ahora sí vamos a los pies de Cristo. Bueno, al menos gracias a Dios que al menos así busquemos a Dios, ¿verdad? Pero aquí, esa nada más era la introducción. Pero aquí ya me gustaría pasar a otra parte de estos versos. Y vamos a ver qué pasa cuando ahora sí el pueblo busca a Dios. En su necesidad ellos reconocen que están mal y van a buscar a Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Porque eso es lo que nos pasa también a nosotros. Nosotros estamos pasando por alguna prueba, estamos pasando por alguna situación, acudimos a Él y Dios responde, hermanos. Dios va a responder. Y en la respuesta de Dios, esto lo podemos ver del versículo 7 al 10, donde levanta este varón profeta y en medio del exilio que sus medios hermanos al cual los habían llevado, porque recuerden que ellos tuvieron que dejar sus hogares y estaban escondidos, de cierta manera estaban exiliados. Pero en medio de este exilio, Dios envía a un varón profeta para llevar a su pueblo a meditar sobre sus caminos. Lo único que el varón profeta fue a hacer es recordarles lo que ellos ya sabían que habían hecho mal. Les dice en el versículo, del versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Este varón profeta vino y confrontó al pueblo, recordándoles y señalándoles qué era lo que ellos habían hecho mal. Yo les di una indicación y ustedes no quisieron obedecer. Y saben, yo meditaba en esto y esta situación o esta imagen del varón profeta que viene y les da una palabra al pueblo de Israel, me recordaba a otros versículos. Y si me pueden acompañar, vamos rápidamente al libro de Ageo, capítulo 1. Vamos a estar leyendo un poco este capítulo, porque me llama la atención algunas cosas, ¿verdad? En el libro de Ageo, el pueblo está intentando regresar o regresa de un exilio también. Ellos habían sido exiliados, habían sido llevados en la cautividad, pero bueno, ya les habían dado la oportunidad de venir y reedificar el templo, de reedificar los muros de su nación, ¿verdad? Y en Ageo 1, versículo 3, vamos a ver si se parece un poco, ¿no? Porque dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta. Nada más que aquí dice el nombre, Ageo. Dice, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es una pregunta que hace el Señor. Y bueno, como dice nuestro pastor también, todas las preguntas merecen una respuesta. Esa respuesta cada quien la pondrá en sus apuntes, ¿verdad? Si están tomando apuntes. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Siembras mucho y recoges poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dice el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y en estos versos yo puedo ver una similitud, que es que en este punto el pueblo también ya había comenzado a trabajar en lo suyo. Había comenzado se había olvidado de Dios y había comenzado a poner sus ojos en sus propias metas. Y ellos tal vez querían alcanzar algo, tal vez querían alcanzar una estabilidad, igual tal vez que en el libro de Jueces.
donde ellos ya se esforzaban, querían conseguir lo suyo, sus ganados, sus cultivos. Pero en ambos capítulos vemos cómo dice, en el Ageo no dice por qué, pero sí dice que eran tiempos difíciles para ellos porque trabajaban y no les alcanzaba. Porque se esforzaban, pero nunca llegaban a la meta que ellos querían. Porque estaban sobreviviendo nada más. Porque ellos estaban nada más viviendo día tras día, pero no estaban satisfechos. Y me llama la atención porque dice en el versículo... Perdón. Dice en el versículo 6, y no quedáis, dice, y siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan y trabajan a jornal, reciben su jornal en saco roto. Aquí yo puedo ver esto, o sea, beben y no quedan satisfechos, comen y no se sacian, porque todos los días subsisten, pero ellos están vacíos todavía. Ellos habían descuidado una parte muy importante, que era la casa de Dios. Y yo aquí puedo ver tres cosas también. El pueblo aquí también, como lo menciono, se estaba esforzando, pero en vano. Se estaban esforzando en vano. En los dos capítulos lo estaban haciendo. Se esforzaban en vano, trabajaban meses su tierra para nada. Estaban escondidos, esforzándose por comer algo, pero lo estaban haciendo en vano porque no lo podían lograr. En este caso también vemos un pueblo que se está esforzando por lograr algo, por sentir algo, por sentir calor, por sentir saciedad, pero no lo lograban alcanzar. Estaban vacíos, estaban necesitados y por más que se esforzaban, nada los podía llenar, nada los podía satisfacer. El pueblo sobrevivía en sus hogares, escondidos. Esa es otra cosa que yo puedo ver. O sea, estaban enfocados en sus propios deseos nada más. Y el pueblo estaba siendo confrontado también. En ambos capítulos vemos que el pueblo está siendo confrontado por un profeta. Alguien que viene y les dice qué están haciendo. Mediten sobre su camino. Dense cuenta de cómo están. Ustedes digan si están bien o no están bien. Ustedes digan si están felices así como están o quieren algo diferente. En ambos capítulos yo puedo ver esta confrontación de parte de Dios. Y saben, hermanos, era tiempo de edificar la casa de Dios entonces. Y el día de hoy también sigue siendo el tiempo de edificar la casa de Dios. El día de hoy seguimos viviendo esto. Y tal vez algunos de ustedes vayan a decir, otra vez van a decir lo mismo. Otra vez me van a venir a fastidiar. Otra vez me van a venir a molestar con esto. Espero que ese no sea su pensar. Estoy solamente dando un ejemplo que realmente deseo que no sean ustedes. Que sean los de allá, ¿verdad? Como luego dicen. Pero espero que no esté pasando esto por nuestra mente. Otra vez van a hablar sobre la casa. Otra vez me van a decir sobre edificar. Pero chicos, chicos, hermanos, bueno, también hay chicos aquí. Amén. Hermanos, sí, en ese tiempo era tiempo de levantar la casa y el día de hoy lo sigue siendo. El día de hoy sigue siendo tiempo de levantar casa a Jehová. Meditemos sobre nuestros caminos. Meditemos cómo nos está yendo en nuestro día a día. Meditemos si solamente estamos sobreviviendo a base de una rutina. Meditemos si estamos satisfechos con la vida que estamos llevando. Porque si no, hermanos, si no estamos, y aquí no van a engañar a nadie más que ustedes mismos. Aquí el único engañado no voy a ser yo, no va a ser el hermano que tengas a un lado, a menos que sea tal vez tu esposa porque viven juntos. Pero aquí el único engañado vamos a ser nosotros mismos. Meditemos sobre nuestros caminos y preguntémonos, ¿estoy satisfecho en el lugar en donde estoy? ¿Realmente esto es para lo que vine a este mundo? Esas preguntas existenciales que muchas veces algunos se hacen, otros porque ya están tan enredados en la rutina, ya ni siquiera se cuestionan de ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Porque nuevamente nosotros fuimos llamados a ser luz, no a ser mediocres o no a ser del montón.
Nosotros no fuimos llamados a pasar desapercibidos. Fuimos llamados a hacer un luminar en donde quiera que estemos. Y si no lo estamos haciendo, entonces es porque no estamos levantándole casa al Señor. Esa es la realidad. No hay otra alternativa. No le estamos levantando casa al Señor, entonces por eso estamos viviendo una vida sin saciedad y sin plenitud. Sin la plenitud y la libertad que solamente puede traer el gozo de entender que somos salvos en Cristo. El gozo y la plenitud que tiene el saberse hijos y no bastardos. Porque podemos estar sentados ocupando un asiento sintiéndonos nada. Podemos estar viniendo a la iglesia, escuchar el mensaje de Dios, pero dentro de nosotros estar en otro lugar. Deseando ya que termine de hablar el predicador o quien esté compartiendo, porque tengo otras prioridades. Porque quiero nada más checar algo de mi lista de actividades del día de hoy. Quiero checar la lista de la lectura diaria que tengo que hacer todos los días, en vez de pasar tiempo con Dios. Quiero checar nada más, palomear una actividad más para llegar a lo que realmente me da un cierto gozo, una cierta alegría. Cada quien salud, cada quien que le ponga eso el nombre que quiera. Pero hermanos, mi objetivo el día de hoy realmente no es fastidiarlo, sino que sea una llamada de atención y un recordatorio de decir, es tiempo de edificarle casa al Señor. Y saben, yo entiendo que cada uno de nosotros, dice la Biblia, que somos un cuerpo y que cada cuerpo cumple una función. Y eso, quien es iglesia lo debe de entender. Y saben, yo entiendo que hay dos tipos de casas que tenemos que levantarle a Dios. La principal es una casa espiritual. Tenemos que levantar una casa espiritual. Dice Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿De quién? De Cristo Jesús. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros tenemos que levantar en nosotros, en nuestro corazón, una casa espiritual. Y una casa espiritual significa una relación con Dios. No podemos decir que tenemos una relación con Dios si no le prestamos atención a la persona que decimos que amamos. Porque los que están casados deben prestarle atención a sus esposas o a sus esposos porque los aman. Deben, ¿verdad? Amén. Un varón. Amén. Yo también digo amén. Porque los casados se preocupan por lo que les pida a sus esposas o viceversa, porque hay amor en esa relación y se preocupan por lo que dicen. Aunque se hable mucho de la otra parte, en mi caso yo soy el que habla más, pero mi esposa se esfuerza por escucharme. Pero en ese esfuerzo yo veo que me ama. Tal vez no me escucha todo lo que yo digo porque hablo demasiado, pero yo veo que ella se esfuerza y busca agarrarme así el hilo de lo que le estoy intentando decir porque me ama. Igual nosotros también. Nosotros tendremos que estar levantando una casa espiritual primero. Una casa espiritual que sea el fundamento para que todo lo demás que nosotros hagamos pueda ser para gloria y para honra de Dios. Dice la palabra de Dios que en vano edifican los edificadores si no está Cristo Jesús en medio de esa obra. Estoy parafraseando este verso. Pero de nada sirve todo lo que hagamos si primero no levantamos una casa espiritual, un lugar de comunión dentro de nuestro corazón para con Dios. Varones, la oración de varones es el sábado. ¿A qué horas? A las 8 de la mañana. A las 8, no a las 8:30, no a las 8:40, no a las 9, ya para llegar al amén. Es a las 8. Es a las 8 de la mañana. Varones también. La cita, lo que ya se les ha dicho, ¿verdad? La cita para venir a levantar la carpa también es ¿a qué horas? ¿A qué horas? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, hermanos. Pero bueno, de esto vamos a hablar
en la siguiente casa, ¿verdad? Ahorita estamos todavía en la casa espiritual. La lectura, ¿se las piden a qué horas? Y algo varios dicen varias cosas porque a cada quien se las piden en un horario, ¿verdad? Pero nuestro tiempo de intimidad con Dios, se supone que todos nosotros tenemos una cita todos los días, establecida para con nuestro Dios, en nuestra lectura diaria. ¿Cómo la estamos atendiendo? Se supone que tenemos un tiempo de oración juntos en comunión los varones, pero no estamos viniendo todo el tiempo, o no estamos viniendo en absoluto. Ahora, eso es para los varones, pero igual para las mujeres con la lectura. Mujeres tienen un tiempo de lectura que tenemos que buscar. Miren, sin Cristo no podemos nada, pero con Cristo lo podemos todo. De hecho, lo leímos hoy, ¿no? Como en Filipenses, ¿no? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Y en ese versículo, de nada más hablaron unos, ¿verdad? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿verdad? Que ya no lo sabemos de chiquitos. Y en ese versículo, ¿saben de qué está hablando? De vivir con necesidad. De vivir con necesidad. De vivir con poco o con mucho, pero todo lo podemos en Cristo. ¿Y por qué podemos todo en Cristo? Porque ya levantamos un lugar de intimidad en nuestro corazón. Porque nos levantamos a orar en las mañanas, en casa donde nadie nos ve. Porque buscamos orar en comunión con nuestros hermanos. Pero ese es el primer punto y ese es el más importante. Que levantemos una casa espiritual para con Dios. Que levantemos un lugar en nuestras casas. Y varones, que levantemos un lugar en nuestras casas con nuestras familias. Hijos, que levanten un lugar en sus habitaciones para que su habitación se llene de la presencia de Dios, no de pecado oculto, o de mentira, o de distracción. Mateo 11, 28 al 30, que lo leíamos, ¿verdad? También, dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué dice? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pongamos a Dios en primer lugar, vengamos a buscarlo a Él y vengamos a hallar el descanso que tanto necesitamos, iglesia. Que tanto anhelamos y corremos a buscar en lugares equivocados. Pero levantemos un lugar de comunión con Dios primero. Y saben, también ciertamente, especialmente el día de hoy, hay que levantar una casa física para Dios. Si ven aquella parte, esas dos montañas que están allá de tierra, si podemos voltear para allá, me siento como tour de zoológico, ¿no? Si vemos a la derecha, vemos a los animales. No, pero si ven, y los hermanos pasando, no les digo a ellos, vemos a unas ovejas caminando en la pradera. No, pero si vemos de aquel lado, vemos esas dos montañas van a ser nuestra alberca. Los que se van a meter. ¡Amén! Bueno, pero esa no es lo importante. Lo importante es la que está después. Aquella área va a ser nuestra congregación, de donde nos vamos a congregar. Pero así lo ven, todavía está el pedazo de tierra, ¿verdad? Y todavía falta bastante trabajo. Ahora, si voltean a la izquierda, la derecha, perdón, yo estoy del otro lado. Podemos ver allá a lo lejos una montaña de llantas. No es que ya estemos haciendo basurero aquí, no. No, porque después van a venir a traer las bolsas y no, así no, ¿verdad? Así no funciona. Aquello de allá es porque ya nos dijo nuestro pastor que vamos a usarlas para hacer el camino, ¿verdad? Una carretera. Entonces, hay trabajo que hacer. Pero primero necesitamos nosotros tener esta comunión con Dios, porque sin comunión con Dios no vamos a estar preocupados por su casa. Si no pasamos tiempo con Él, si no amamos a Dios, aunque lo digamos, si no lo amamos de verdad, no nos va a preocupar lo que le preocupa a nuestro Dios. Pero yo quiero hacer aquí una advertencia, chicos. Jóvenes. Esa es una advertencia para los que tal vez sí están trabajando en la obra. Y saben, dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, hay que hacerlo como para Dios. Y discúlpenme,
Lo digo con mucho respeto y porque les amo. Pero ahora sí. ¿A qué hora se cita para levantar la carpa? A las 7. Después de la oración de varones, se comienza a trabajar en la obra aquí del terreno. De lunes a viernes pueden venir a la obra del terreno. No se trata de decir, se trata de hacer. Ya no se trata nada más de decir, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo no te tuviera, bla, 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 ¿verdad? Sino se trata ya de llevarlo a la acción. Porque nosotros somos la novia de Cristo. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a tener cuidado por la novia. ¿Saben? Ahorita ya estamos con la carpa puesta. Gracias a Dios que está soplando el aire para que se siente calor, pero no se siente tanto tal vez como si estuviéramos en el sol. Pero requerimos, o si hacen falta manos, hermanos. Hacen falta manos dispuestas. Hacen falta manos dispuestas, disponibles. Que quieran realmente venir. Pero ahí va la advertencia. Si ya estamos haciendo la obra, tengamos cuidado de lo que hay en nuestro corazón. Lo leíamos hoy también, que dice que ese versículo que tanto me bendice, que estábamos hablando hace rato, de Filipenses, que todo lo que hagamos, o que lo que hagamos para Dios, que no lo hagamos por contienda. Que no contendamos en la obra que estemos haciendo. Si tú ya vienes a hacerlo, no veas a los demás. Me acuerdo de Pedro y Jesús, cuando viene Juan atrás y dice, ¿y a ti qué? Si este me quiere seguir, ¿a ti qué? Si él lo quiere hacer de otra manera, ¿a ti qué? Tú sígueme y tú haz tu llamado. Varón, varona, si ustedes ya están haciendo algo en la obra, no juzguemos a nuestro hermano. Nuestro hermano no es nuestro enemigo, es nuestro hermano. Y nosotros estamos aquí para servirlos a ellos, para servirlos a otros. Nosotros ponemos nuestra vida como Cristo puso la suya en servicio de muchos. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, si ya estamos sirviendo, hagamos todo lo que hagamos como para el Señor. Si ya vinimos aquí a poner la carpa, con todas nuestras fuerzas, con alabanza, con gozo, con alegría, levantemos la carpa para el Señor. En la lectura también de hoy veíamos cómo en la historia de Gedeón tenía un número más grande de personas, pero no todos fueron a pelear. Dios se bastó de algunos. Y tal vez en cierto tiempo Dios se baste de algunos nada más. Pero ojo, si Dios ya te está llamando el día de hoy y ya te está diciendo, no nada más que te levantes en tu ministerio o en esto o aquello. Si Dios ya te llamó a la obra, entonces toma esta palabra, no le saques la vuelta y ven y trabaja en la obra de Dios. Pero si no, y no estás convencido, está bien. No vamos a juzgar. Pero lo que sí les voy a decir es de que si no venimos a una cosa, no dejamos de servir a Dios. Si tú estás sirviendo a Dios en algún ministerio, cuádrate con tu ministerio. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si tú eres de consolidación y tú tienes un horario, llega a la hora de tu horario. Respeta a tus autoridades. No lo hagas para el hombre, hazlo para Dios. No lo hagas por gloria propia, hazlo para Dios. Si tú sirves en cocina, si tú sirves con los niños, prepárate al 100% y hazlo para el Señor. No lo hagas para el hombre porque te vas a cansar y te vas a quejar de tu hermano. Te vas a quejar de tu prójimo, te vas a quejar de tu autoridad y por consiguiente te vas a estar quejando de Dios. Esta es una advertencia que yo sentía en mi corazón también hacer. Tengamos cuidado de no estar en juicio contra nuestros hermanos. Vengamos, me gustaba mucho ver, ya no lo hemos visto, ya no lo he visto. De hecho, fíjate, Moy, que me he dado cuenta que la última vez que estábamos trabajando, no sé si se te fue la banda o algo, pero ya no has puesto música o la vez pasada no pusiste música. O a dónde andaba yo no había, ¿verdad? Pero estaba con razón. Dije, y no me veía, estábamos bien asoleados ahí en la alberca. Pero sin música, es que con música sí, el cuerpo se mueve, reacciona diferente. Pero me gustaba mucho ver, o sea,
Me gustaba mucho ver los videos cuando estaba ahí el pozo lleno de varones trabajando a la banda de Dios y jóvenes también, ¿verdad? Y les digo, está bien, yo entiendo que en el cuerpo de Cristo cada quien va a tener una posición, una asignatura. La que sea la tuya, hazla con excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Siguen aquí conmigo, hermanos? Tu asignatura, hazla con excelencia para Dios y no para el hombre. Y finalmente me gustaría solo terminar haciendo una última observación de esta lectura que hicimos. En el versículo 11 dice de Jueces 6, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y bueno, me llama la atención que dice que estaba sacudiendo el trigo. Y me recuerda a este verso que habla también de que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y se van a sacudir después para separar lo que sea de Dios y lo que no sea de Dios. Y saben, en esto yo puedo ver que Dios hace dos llamados. En esta lectura Dios hizo dos llamados. Con el varón profeta está llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. Les está dando una oportunidad más de reconocer sus caminos y de decir, ya basta. Ya no quiero seguir así. Ya no quiero seguir igual. Señor, perdóname y vuelvo a ti, vuelvo a tus brazos. Pero también está haciendo un llamado, que este llamado yo entiendo, hermanos, que no es para todos. Está llamando a Gedeón a la obra de Dios. Ahora, no me malinterpreten. Todos fuimos llamados a la obra del Señor. Pero Dios toma algunos. Dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros pocos. Y en cada obra hay personas que Dios levanta para que dirijan la obra. Dios hace dos llamados el día de hoy. Al arrepentimiento, pero también a que se levanten hombres y mujeres dispuestos a querer servir y tomar su posición como hijos de Dios para comenzar a hacer luz en este mundo que cada vez más está lleno de tinieblas. Veíamos un poco más adelante en la lectura diaria cuando leemos sobre Jefté. Y me llamó mucho la atención porque habla sobre hombres ociosos que seguían a Jefté. Y saben, hermanos, yo al principio les comentaba que nosotros no vinimos a ser parte del montón. Pero cuando nosotros no nos decidimos y estamos ociosos, las personas ociosas, el ocio no necesariamente es algo malo. Simplemente es que tenemos tiempo libre que podemos usar para diferentes cosas. Pero cuando estamos ociosos, en el medio del ocio es fácil que seamos movidos a uno u otro lado. El hombre ocioso fácil va a ser movido al pecado o fácil va a ser movido a algo bueno también. Bueno, el día de hoy es tiempo también. Dios hace un llamado a que se levanten hombres como Jefté, como Gedeón, como estos jueces de los que estamos leyendo, que se levantan y llaman la atención de esos hombres ociosos para retirarlos de su ocio y enfocarlos en la obra del Señor. Pero ese llamado yo entiendo que no es para todos. Es para el que esté dispuesto. Y saben, me llama la atención que el ángel encuentra a Gedeón trabajando en algo que era en pos y en beneficio de su pueblo. Porque el enemigo venía y le robaba la comida. Y saben, así Dios también nos llama a nosotros. Dios nos llama a nosotros cuando nos encuentra trabajando en la obra de su casa, en la obra de su llamado, ¿verdad? Cuando Dios nos encuentra a nosotros trabajando en alguien más y no nada más en nosotros mismos, es que Él nos toma y nos lleva de un lugar de privilegio que somos sus hijos a un lugar más alto para poder también comenzar a ser ejemplo en un nivel mayor a los que están a nuestro alrededor. Y con eso terminamos, hermanos, pero sí me gustaría que todo el mundo cerrara sus ojos
Porque quiero recordar estos dos llamados que vemos el día de hoy. Y me gustaría ya en estos últimos momentos enfocarme en el primero. Yo sé que aquí hay personas nuevas, pero este primer llamado es para personas nuevas, o tanto de casa o fuera. Pero si el día de hoy, mientras leíamos estos versos, de cómo el pueblo trabajaba y se esforzaba y nunca llegaba y se cansaba y el enemigo venía y robaba lo que era de ellos, y ellos nunca estaban saciados. Si el día de hoy tú decides ser valiente y reconocer que tú has estado de esta misma manera, yo los invito, todos con los ojos cerrados por respeto a los que están a nuestro alrededor, pero yo los invito a que con mucho valor se pongan de pie y decidan, Señor, yo quiero más. Yo ya no quiero seguir igual. Y les voy a dar unos segundos, porque yo sé que esto no es algo fácil. Porque yo sé que reconocer nuestra condición no es fácil. Gloria a Dios. Yo te veo de pie, mujer. Te veo de pie, mujer, también a ti. Gloria a Dios. Yo los veo de pie. Gloria a Dios. El día de hoy, Dios hace un llamado. Y el propósito de Dios es que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, hermanos. Y si el día de hoy no estamos viviendo en abundancia, es necesario que nos pongamos de pie. Gloria a Dios por los que estamos sentados, porque vivimos en la abundancia de Cristo. Pero todos ellos que están de pie, vamos a acompañar todos con una oración. Todos con los ojos cerrados. Señor, Padre eterno, primero que nada te quiero pedir perdón, Señor, si he corrido tras mis propios deseos. Perdóname, Señor, si me he esforzado en vano, si he corrido y nunca alcancé la meta, Señor. Perdóname, Señor, si estoy cansado el día de hoy por correr tras mis deseos pecaminosos, por correr tras el pecado, Señor, y no, en vez de reconocer mi condición, Señor, me decidí ocultar y me decidí esconder, pero me decidí seguir esforzando por hacer lo que no te agrada a ti, Señor. Me decidí esforzar por darte la espalda a ti, Señor, pero ya no más en esta tarde, Señor. En esta tarde yo levanto mis manos, Señor, y vuelvo a tus brazos.